noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El nerviosismo se toma los mercados, la posible alza en las tasas de interés de la Fed y la posibilidad de un conflicto bélico en Ucrania provocó nuevas caídas en la mayoría de mercados financieros. ¿Qué más podría provocar tanta incertidumbre? Analizaremos el tema con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Precios de los útiles escolares por las nubes. Millones de familias acuden al comercio electrónico y a los almacenes de todo el país en busca de los artículos escolares para sus hijos. Los precios de muchos han subido notablemente. Analizaremos el panorama con una experta de la plataforma Tiendeo. Barranquilla busca competencia de Fórmula 1. La capital del Atlántico presentará un proyecto para ser sede de una de estas carreras. Pero ¿qué tan fácil es y cómo se organiza un evento de esta magnitud? Juan Fernández nos tiene todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando del nuevo remesón que sufrieron hoy los mercados internacionales, que provocó caídas en las cotizaciones de las materias primas, de los índices de acciones, divisas, inclusive las criptomonedas llegaron a mínimos que no observábamos desde julio del año pasado. Para analizar lo que está ocurriendo, quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches, encantado de estar de vuelta con ustedes. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, cuando vemos solo mercados accionarios en Europa cerraron con pérdidas superiores al 4%. Esa es una variación muy fuerte en tan solo una jornada. Y cuando vemos el acumulado en Wall Street, por ejemplo, que es el mercado más importante del mundo, en el acumulado en las últimas semanas ya representan o vemos caídas superiores al 10% en muchos de esos indicadores. ¿Qué está afectando el sentimiento inversionista por estos días? Bueno, Víctor, usted lo mencionaba en la introducción, dos elementos fundamentales. El primero, los tambores de guerra que están sonando cada vez más fuerte entre Ucrania y Rusia y, por supuesto, las medidas que están planteando los países de la OTAN con el liderazgo de Estados Unidos y Gran Bretaña para evitar justamente una escalada de ese eventual conflicto bélico. Esos tambores de guerra cada vez suenan más fuerte y eso, por supuesto, genera incertidumbre en los mercados. No se sabe si esto al final va a terminar en un conflicto militar, si esto va a generar entonces problemas desde el punto de vista de la economía europea, disrupciones en el comercio internacional, el suministro de gas. Sabemos que Rusia es un país estratégico en cuanto provee una gran cantidad de gas a los diferentes países de Europa. Y eso, por supuesto, está generando nerviosismo y caídas en los mercados internacionales y, por supuesto, depreciaciones, caídas en los diferentes valores y activos, como incluyendo, por supuesto, las acciones. El otro elemento tiene que ver con las decisiones próximas de la Reserva Federal en Estados Unidos. Las sorpresas en materia inflacionaria, pues, cada vez son más malas. Usted recordará, Víctor, que cuando la inflación estuvo por encima del 6%, ya había cierta alarma. Luego se confirma la cifra del 7% de inflación, la más alta desde principios de la década de los 80 del siglo pasado. Y eso, por supuesto, además, aunado al cambio del mensaje en donde el chairman de la Reserva Federal ya ha dicho que la inflación llegó para quedarse. Ya no es un fenómeno transitorio como se pensó a mediados del año anterior, sino que seguramente un fenómeno que va a perdurar por varios meses más. Eso, por supuesto, implica expectativas de una aceleración de las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal, que por supuesto implica un menor soporte a la economía, esa visión expansionaria de la política monetaria, y eso implica, por supuesto, una desvalorización de los activos, incluyendo otra vez las acciones. Doctor Mejía, sobre el primer tema, el conflicto, eventual conflicto sobre Ucrania, muchos se preguntan, bueno, esa cosa está pasando por allá, al otro lado del océano, ¿por qué? Si es un tema de incidencia regional muy lejano a Latinoamérica, ¿por qué esto termina incidiendo en los mercados latinoamericanos? Claro que dice Víctor, mire, la respuesta es muy sencilla. Cuando hay fenómenos y choques de este estilo que generan incertidumbre a nivel mundial, porque de nuevo no sabemos qué va a pasar, si al final se va a generar un conflicto bélico, si esto va a generar de nuevo disrupciones en los mercados de gas, que son fundamentales para el consumo de energía, especialmente en esta época de invierno, que es fundamental, por supuesto, satisfacer esa demanda de gas. Y esto, por supuesto, implica que los inversionistas a nivel mundial, cuando hay incertidumbre, empiezan a buscar los activos refugio.
¿Y cuáles son los activos refugio? Pues típicamente son el oro, los commodities de ese estilo, los commodities preciosos y también, por supuesto, los activos de los gobiernos con menor percepción de riesgo, en particular Estados Unidos, es decir, bonos del Tesoro que seguramente ha aumentado su demanda de manera sustancial. Eso implica entonces un deterioro en términos relativos del apetito por activos de economías emergentes, incluyendo por supuesto las de América Latina y en particular las de nuestro país en Colombia, que generan por supuesto entonces expectativas de desvalorización en el corto plazo. Y una pregunta similar hacia la segunda respuesta que nos dio usted inicialmente, las eventuales decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque muchos en Colombia nos preguntamos si es una cosa ya de los estadounidenses que van a subir sus tasas de interés, que van a quitarle liquidez a su economía o van a recoger tanta liquidez de su economía, ¿por qué eso va a pegarle de alguna forma a Colombia? ¿Por qué desde Colombia deberíamos interesarnos y estar pendientes de las decisiones de la Reserva Federal, doctor Mejía? Así es, Víctor. Mire, toda la razón. No tiene mucho sentido, al menos de primera vista, pensar que las decisiones en Estados Unidos impactan en Colombia, pero tiene además, cuando usted hace el análisis, ahora sí, una intuición muy sencilla. Es la siguiente. La subida en las tasas de interés de la Reserva Federal implica, por supuesto, un mayor rendimiento de los títulos de deuda pública de Estados Unidos, una subida generalizada de las tasas de interés. Eso implica entonces que los inversionistas internacionales que están buscando, por supuesto, alrededor del mundo las mejores oportunidades de inversión, ven con mejores ojos las inversiones en Estados Unidos. Antes no tanto, porque los títulos del Tesoro pagaban muy poquito, porque justamente la Reserva Federal tenía las tasas en 0%. En la medida en que empieza a aumentar las tasas de interés, se hacen más atractivos los rendimientos de esos bonos del Tesoro de Estados Unidos, que además son de menor riesgo, y eso implica un menor apetito por los bonos de deuda pública de las economías emergentes. Eso implica entonces seguramente aumentos de las tasas de interés también, por supuesto, para los bonos del Tesoro, los bonos públicos de deuda pública de las economías de la región. Entiendo. Doctor Mejía, ustedes hacen muchos estudios desde FEDesarrollo, analizan muchas cosas de Colombia y el mundo. ¿Tienen de pronto algún estudio sobre el precio de las criptomonedas? O no sé, si no lo tiene, una opinión personal de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas con el Bitcoin y con otras criptomonedas. En el caso del Bitcoin, hoy estuvo, debido a todo este terremoto bursátil de las últimas horas, llegó inclusive hasta niveles inferiores a los $35.000, perdiendo 30% en lo que va del año y 50% desde noviembre, cuando alcanzó máximos históricos. ¿Había una burbuja alrededor de los precios del Bitcoin y de otras criptomonedas? Pues mire, es difícil saber si hay una burbuja o no. Naturalmente, cuando usted mira la evolución del precio del Bitcoin, cuando arranca ya hace 5 o 6 años por precios por debajo del dólar por Bitcoin y actualmente incluso por encima de los $30.000, pues pareciera existir una especie de exuberancia frente al precio de esas criptomonedas. Algunas personas han satanizado las criptomonedas diciendo que no se debe invertir porque no tienen un sustento real. Pero eso pasa también, por ejemplo, actualmente con las monedas emitidas por los bancos centrales. Realmente la razón fundamental por la cual tienen valor las monedas, el papel moneda que emiten los bancos centrales a nivel mundial es un tema de confianza. Una confianza en que el portador de ese dinero, ese billete, esa moneda, puede comprar e intercambiar ese dinero por algún tipo de bien o servicio. Con los bitcoins funciona algo similar. Mientras haya confianza desde el punto de vista de los inversionistas en que es un activo relativamente rentable, por supuesto podrá mantener precios altos, a pesar de las caídas recientes. La recomendación para los colombianos que nos están escuchando, viendo actualmente, no se puede invertir, por supuesto, todos los ahorros en un activo que es netamente especulativo. Hay que tener mucho cuidado. Así como ha subido mucho de precio, también puede caer. La recomendación es, si hay interés para invertir en ese tipo de criptomonedas, por supuesto, diversificar siempre ese portafolio, no concentrar todas las inversiones en un activo que es netamente especulativo y que tiene altísimas fluctuaciones en el precio a lo largo de los meses. Es decir, si usted solo tiene un apartamento, no venda el apartamento para comprarse un Bitcoin porque estaría arriesgando todo su patrimonio, pero pues tampoco cierra usted las puertas a que la gente empiece a invertir pocos montos en criptomonedas. Doctor Mejía, volviendo al tema Ucrania, ya pasando un poco de los mercados hacia la realidad económica, un eventual conflicto por este tema de Ucrania, con la participación de Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera, ¿podría frenar eventualmente el crecimiento real que está teniendo el mundo, el planeta, después de la histórica crisis por el coronavirus?
Pues mire, usualmente el canal directo del impacto de los conflictos bélicos no es a través de el impacto que esto tiene en términos ya sea de muertes alrededor del conflicto o a través de problemas de ese estilo. No, el canal siempre se transmite a través del canal financiero. Eso, y hago una analogía con lo que pasó en el conflicto bélico de la década de los 90, cuando viene la guerra entre Estados Unidos e Irak. Realmente el canal que generó un problema desde el punto de vista del crecimiento mundial fue el aumento del precio del petróleo, ¿no? Esa disparada del precio del petróleo en un momento en donde grandes países como Estados Unidos todavía eran importadores netos de petróleo, y eso generó una especie de desaceleración económica mundial. Es el tipo de fenómenos que tenemos que estar observando a lo largo de este eventual conflicto. Y vuelvo a ratificar el tema del gas. Usted sabe muy bien, Víctor, cómo ha habido una preocupación muy grande por el aumento del precio del gas y otros energéticos a lo largo de Europa en el año anterior. Y por supuesto, eso sí podría implicar un aumento muy grande de los costos de proveer ese tipo de gas, no solamente en un contexto de la demanda de los hogares por el invierno en Europa, sino también por el lado de las industrias, que por supuesto son altas demandantes también de gas. Eso sí podría generar un tipo de canal real que impacte, por supuesto, la recuperación de la economía mundial. Un segundo año que todos esperamos sea recuperación. Así que hay que continuar monitoreando diversos canales. Ojalá, por supuesto, esperamos que este conflicto bélico no se materialice y que la diplomacia surta éxito en esos canales que se están abriendo para evitar un conflicto en las próximas semanas. Una última pregunta, doctor Mejía. Revelaban ustedes esta mañana los índices de confianza comercial e industrial. Creo que el balance completo del año 2021. ¿Cómo nos fue en un año extraordinario para la economía y qué están observando tanto los comerciantes como los industriales para este 2022? Pues mire, sí, justamente hoy publicamos el indicador de confianza empresarial que tiene los dos capítulos, la confianza comercial e industrial. Arranco con su primera pregunta. El balance del año yo creo que fue muy positivo, una recuperación no solamente económica, como ya sabemos con base en las cifras del DANE, que todavía no son completas para el año anterior, pero que indican un crecimiento seguramente por encima del 9,5%, con dos sectores con una recuperación realmente extraordinaria, que fueron el sector del comercio y la industria. Y eso se reflejó justamente en los indicadores de confianza. Usted mira, las cifras de confianza comercial están en máximos históricos, incluso frente a años previos a la pandemia, el 2018, el 2019. Y también la confianza industrial tuvo una ligera caída en diciembre del año anterior, pero cuando usted mira el panorama completo, también las cifras están por encima de lo que observamos, no solamente durante la pandemia, por obvias razones, sino incluso frente a años como el 2018 y 2019, donde la economía estaba creciendo. Así que mucho optimismo, mucha confianza desde el punto de vista empresarial. Vimos algo así, un deterioro pequeñito de la confianza comercial frente a las expectativas en el próximo semestre. Vamos a ver qué tan permanente es eso. Pero no, el mensaje realmente es un balance muy positivo, bastante optimismo, bastante confianza desde el punto de vista de la actividad económica, comercial e industrial, que son dos sectores, por supuesto, fundamentales desde el punto de vista de crecimiento para la economía colombiana. Doctor Mejía, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos hablando muchísimo en este 2022. Con mucho gusto, Víctor. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Con el director de FEDesarrollo, con el doctor Mejía, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Barranquilla quiere ser sede de una competencia internacional de Fórmula 1. Ya nos vemos con Juan Fernández y todos los detalles de esta movida. Continuamos en Signo Pesos. En las últimas horas se conoció el estudio de evaluación de riesgos y estabilidad del proyecto Hidroituango, realizado por una firma chilena, en el que se hacen claras advertencias y recomendaciones sobre esta mega obra. Estos son los principales resultados de esta evaluación técnica. Veamos. La primera conclusión de este informe de 427 páginas es que Hidroituango debe empezar a operar. Esto porque mayores demoras o el abandono del proyecto pueden generar una catástrofe para el país. Habría que considerar que esto sería un trabajo de varios años y que, dada la magnitud del proyecto, no existen precedentes de algo similar a nivel mundial, lo que evidentemente implicaría un alto riesgo para el medio ambiente y las comunidades. La firma chilena que realizó este análisis detectó además los altos riesgos que hoy tiene la obra. Uno de ellos es la continua sismicidad. Fueron detectadas deficiencias en el estudio sísmico actualizado, lo que podría terminar en rotura de la presa en el peor escenario. Otros hallazgos identificados son
Agrietamiento de tracción en pozos de compuertas, agrietamiento en galería de pozos de compuertas y plataforma y agrietamiento en la superficie. También encontraron inestabilidad en los taludes, lo que según el mismo estudio puede generar una ola hacia el vertedero o presa y puede desestabilizar la zona de las galerías de acceso a las cámaras de compuertas. Con respecto al vertedero, se encontraron agrietamientos en la losa y los muros debido a unas fallas en la operación de las compuertas y canales. Según la consultora, es recomendable que se evite el cambio de los actores principales en este proyecto, es decir, los contratistas. Esto significaría importantes retrasos, por lo menos de un año, que reducirá además la trazabilidad en la recuperación del proyecto. Con respecto al helipuerto, se encontró que tiene una importante inestabilidad de taludes, lo que puede generar deslizamiento al embalse y obstrucción total al camino de Hidroituango. Adicional a esto, encontraron taponamientos en los túneles de desvío con posibilidad de colapso y el estado de una de las montañas en donde está la obra tiene gran volumen de macizo rocoso perturbado, colapsado y descomprimido. El informe finalmente recomienda que los programas desplegados con la comunidad debieran tener una trazabilidad similar y debieran ser evaluados al menos semestralmente con las comunidades involucradas, en la medida que la recuperación, construcción, puesta en marcha y operación del proyecto continúa su avance. Más información por estos días. Muchos padres de familia se están encontrando con alzas muy considerables en los precios de la mayoría de los útiles escolares para los colegios, para la educación de sus hijos. Para hablar de este tema quiero saludar a la doctora Yadira Contreras. Ella es directora de operaciones de la plataforma Tiendeo aquí en América Latina. Doctora Contreras, buenas noches. Gracias por estar aquí en 5 Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor. Bien, muchas gracias. Buenas noches. De acuerdo, doctora Contreras, al monitoreo que hacen ustedes, ¿cuáles en este momento son los productos escolares más consultados por los colombianos? Bueno, en este momento aquellos artículos que se han buscado más y se incrementó la búsqueda son los cuadernos en un 432% más o menos, zapatos escolares, lápices y colores y los morrales. También notamos un incremento considerable respecto al año pasado en la búsqueda de lo que son gel antibacterial y tapabocas. El gel antibacterial en un 70% y los tapabocas en un 308%. Esto nos deja ver que pues, la seguridad y la preocupación de los padres por mandar a los hijos a clases ya presenciales, pues bueno, que vayan lo más protegido posible. Claro, ¿no? Además, antes de la pandemia, el tapabocas y el gel y los jabones, eso no estaba tan contemplado dentro de los artículos escolares de los niños, dentro de los listados que están solicitando los colegios. ¿Y de estos productos, ustedes han visto alzas muy fuertes en los precios? Los precios han variado y definitivamente, bueno, de hecho también lo que es la Federación Nacional de Comerciantes, la FENALCO, prevé un aumento de hasta un 35% en todos los útiles escolares, esto debido al alza que se presenta en las materias primas y en los productos importados, que obviamente a raíz de la pandemia han incrementado, igual con toda la parte electrónica y con esta crisis de chips que han habido, pues también toda la parte de las tablets, las computadoras, todo se ha incrementado. Prácticamente se estima que va a haber un aumento de alrededor del 60% en los artículos básicos, que son los cuadernos, las resmas de papel, bolígrafos y en los uniformes también. Claro, impresionante. Ahora, usted mencionaba el tema tecnológico y tuvimos varias jornadas sin IVA el año pasado donde muchos padres de familia que compraron computadores y tabletas pues encontraron algunos descuentos. ¿Están consultando mucho los colombianos este tipo de elementos o cree usted que de pronto le madrugaron a la temporada escolar desde los 3 días sin IVA del año pasado? Bueno, de hecho vimos, el último día sin IVA, que fue el 3 de diciembre, notamos un moderado interés por los artículos escolares. Esto nos deja ver que hay realmente poca planeación o hubo poca planeación y previsión para este inicio de año y que es el regreso al colegio es una de las temporadas que implican un aumento en el gasto familiar, de los más importantes. Entonces, sí vimos un incremento en los artículos de electrónica, principalmente las tabletas, un 43%, computadoras un 32%, impresoras 15% y celulares 14%, pero esperábamos que fuera un poquito más alto, pero
La gente no se anticipó. La búsqueda. Lo que dice usted, todo eso es planeación financiera. Si sabemos que arrancamos en enero y febrero la temporada escolar, ¿por qué no nos anticipamos un poquito desde noviembre, diciembre con algún tipo de compra anticipada? Ahora, el primer día sin IVA de este año, ya lo anunció el presidente Iván Duque, será el 11 de marzo, mucho después de que inicie la temporada escolar. ¿Creen ustedes que esa primera jornada sin IVA debió haberse hecho para estos días de jornada escolar? Sí, bueno, creemos que hubiera sido muchísimo más atractivo y definitivamente, pues bueno, la atención y en este caso todo lo que es noviembre y diciembre, la gente está más preparada como para las fiestas y a veces se nos olvida un poquito pues que viene el regreso a clases. Posiblemente esta fecha del día sin IVA sería mucho más conveniente, mucho más benéfico para todos los retailers, que se hiciera mucho más pegado al regreso, bueno, a la fecha de arranque, que fue hoy, al arranque de clases y no esperar hasta marzo. Bueno, ojalá tener en cuenta ese tip para el año siguiente. Pero doctora Contreras, una última pregunta. Usted de pronto nos puede ayudar. Listo, primer día sin IVA ya no vamos a tener sino hasta marzo. Y definitivamente los precios de los útiles escolares están por las nubes, variaciones inclusive del 60%, como usted lo menciona, en algunos productos. Recomendaciones para de pronto elegir bien y para encontrar buenos productos y ahorrarnos unos pesitos en medio de tanta carestía. Pues básico es la búsqueda, la preparación de la compra. Bueno, hoy en día en Internet podemos encontrar la mayor parte de las ofertas, también de los precios, y pues nosotros lo que recomendamos mucho es la preparación de la compra, ¿no? Buscar, comparar, informarse y bueno, estar muy atentos a lo que se va publicando. En Tiendeo nosotros ayudamos a nuestros consumidores, a los consumidores, a que se enteren de todas las ofertas que tenemos que están disponibles en los retailers, tanto en la parte en tiendas físicas como en tiendas online. Y bueno, también se pueden inscribir a estas alertas que tenemos para que en el momento en que haya una oferta de cuadernos, sean los primeros en recibir esas notificaciones y por ello. Buena recomendación, que la notificación me ayude. Doctora Contreras, muchas gracias por estos minutos y ojalá podamos hablar en este 2022 en más oportunidades cuando se vayan desarrollando las jornadas sin IVA. Feliz noche, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, y feliz año a todos también. Al final, comparar productos y precios es cotizar. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cifras muy interesantes sobre el mercado de los vehículos usados aquí en Colombia. Ya volvemos. Continuamos, regresamos aquí en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 16,5 billones de pesos y corresponde al monto de los retiros de cesantías registrados en los últimos 10 años solo por causa de la terminación de contrato laboral de miles de trabajadores colombianos. El reporte de Asofondos explica que solamente en los 2 años que van de pandemia, los retiros de cesantías alcanzaron 5 billones de pesos por la culminación de contratos laborales y también por la caída en los ingresos de los afiliados. Y el gremio de las agencias de viaje presentó el balance de los viajeros que salieron del país por vía aérea durante el año pasado. Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, nos cuenta todas las cifras. Algunos aspectos como el trabajo constante de las agencias de viajes mayoristas, el avance de la vacunación y la gestión que ha desarrollado el gobierno nacional para sumar más países a la lista de aquellos que no solicitan visa a los colombianos, ha ayudado a que más viajeros de nuestro país se motiven a salir hacia el exterior. Y esto sin duda promovió las cifras del turismo del 2021. Según ANATO, basados en datos de Migración Colombia, durante el 2021, 3 millones de viajeros salieron del país, lo que representó una reactivación del 67% en comparación con el 19, siendo Estados Unidos, México y España con una reactivación de 110, 82 y 45% respectivamente, los principales destinos hacia los cuales los viajeros salieron. Sin embargo, otros países se destacaron por superar las cifras del 2019, como República Dominicana, Emiratos Árabes y Bahamas. Y a esta hora llega Juan Fernández con información clave del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. Su tema para hoy, bienvenido.
Como sabe, el fin de semana el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se le ocurrió decir que existe una opción de presentar un proyecto para tener un circuito en la Fórmula 1 en la ciudad. Lo apoyó el presidente Duque. El tema es el presupuesto, pese a los beneficios que generaría a una ciudad la llegada de una de esas carreras. Un gran premio de Fórmula 1 como el de Brasil, por ejemplo, para hablar de negocios, tarda un año en organizarse y la logística es complicada. Primero llegan unos 57 contenedores marítimos que pesan más de 150 toneladas, después unos 8 a 9 aviones Boeing 747 con otras 800 toneladas. Esa carga la llevan más de 100 camiones del aeropuerto al autódromo. Se consumen, por ejemplo, unos 400.000 litros de agua y se emplean unas 3.000 toneladas de estructura metálica para poder armar durante los 3 días que dura una carrera el escenario. El tema de los pagos o los derechos por los que hay que pagar para llevar una carrera a una ciudad rondan los 65 millones de dólares al año y los contratos no son inferiores a 5 años. El Gran Premio de Sochi en Rusia, uno de los últimos negociados, cuesta precisamente 67 millones de dólares al año. Así sea un circuito callejero como el que se propone en Barranquilla, debe cumplir con las especificaciones de la Federación de Automovilismo Internacional. Una adecuación de vías no cuesta menos de 40 o 50 millones de dólares y eso súmele hoteles, servicios de salud, entre otros. Juan, pero algún beneficio podría traer para la ciudad un evento de esa magnitud, ¿no? Sí, sin duda, y la respuesta es sí, pero básicamente lo que hago es resumirle la presentación del alcalde Pumarejo, donde dice que a los circuitos de la Fórmula 1 que existen en el mundo asisten unos 320.000 espectadores en 3 días, gastan en promedio $600 al día y viajan desde más de 100 países. Entran 60.000 turistas internacionales en un lapso promedio de 10 días. Eso, dice el alcalde, es casi duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en 3 días y en un solo evento. Amanecerá y veremos. Por lo pronto, le dejo esta movida de hoy sobre Fórmula 1 y lo que podría representar llevar una carrera de estas a Barranquilla. Gracias, Juan. Lo esperamos toda la semana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que ustedes siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3.977 pesos con 51 centavos. Subió más de 13 pesos el dólar hoy en Colombia. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 1,38%. Se ubicó en $86 con 68 centavos por barril. El peso interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.113.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,09%. Acción más valorizada, Enca, con ganancia del 10%, y la acción que más cayó fue la del fondo bursátil Global Colombia Select de Standard & Poor's. Este es un ETF que se negocia como si fuera una acción en la bolsa. Este ETF tuvo un retroceso del 3,24%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según un reporte del RUNT y de la Asociación Andemos, la compra-venta de carros usados está creciendo como nunca antes en Colombia. No solo las ventas de vehículos nuevos, también de usados. En todo el 2021 fueron traspasados de propietario 1.134.000 vehículos. El aumento fue del 56% frente al 2020. Solo en diciembre fueron traspasados 125.000 vehículos usados, con un aumento cercano al 13% frente a diciembre del año inmediatamente anterior. Ahora en Colombia por cada carro nuevo vendido hay 4,5 ventas de carros usados, y las líneas de carros con más traspasos el año pasado fueron el Spark y el Chevrolet Aveo, mientras que por marcas Chevrolet, Renault y Mazda son las que más están circulando por todo el país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.